Muy bien, pues vamos a iniciar por respeto a nuestros asistentes. Muy buenos días, soy su servidor, el ingeniero Luis Daniel Ramírez, del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, Promtel, y en nombre del organismo y de BAS Group, les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual para desarrolladores, ISPs, operadores locales, que amablemente nos va a platicar y a impartir el ingeniero Edgar Fragoso, que es ingeniero de producto y ventas en BAS Group, y nos va a presentar un tema muy interesante que son las pruebas de validación OTDR en entornos FTTX, que para muchos de nuestros asistentes pues es un tema recurrente en el día a día de nuestras actividades, ¿no? Yo quiero agradecerle a BAS Group, a Edgar y a Héctor por esta oportunidad que nos brindan de compartir esta información, de compartir sus conocimientos, su experiencia para beneficio de todos nuestros asistentes. Y a todos nuestros asistentes agradecerles por el tiempo que nos comparten al participar en este evento, solicitarles amablemente que nos ayuden manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un ambiente lo más limpio y lo más transparente posible y tengamos una buena presentación. Quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que en el chat de la sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, para poder hacerles llegar la presentación si fuera el caso, así como las preguntas, los comentarios, las aportaciones que pudieran tener al tema. Y al final de la presentación tendremos un espacio con el ingeniero Fragoso para atender esas preguntas o esas aclaraciones que pudiera haber. Y bueno, yo no tomo más tiempo. Edgar, te cedo el micrófono. Adelante, que tengas un extraordinario taller. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Edgar Fragoso del Carmen y soy ingeniero para BAS Group, para la parte de ventas y la parte técnica. El día de hoy vamos a dar un taller que básicamente tiene la finalidad de poder preparar a los asistentes de una manera mucho más especializada en la parte de interpretación de gráficas, ¿no? En este curso no nos enfocaremos tanto a la parte de la configuración del equipo, sin embargo vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Lo que el fuerte, digamos, es un poco las consideraciones previas a hacer un disparo y obviamente cómo generar mejores interpretaciones de las gráficas, ¿no?, que se obtengan en campo. Pues bueno, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a comenzar. Actualmente la parte de las redes, pues bueno, está evolucionando. Ya la parte de la fibra no solamente se queda en la parte del core de la red, ¿no?, sino ya estamos teniendo fibra hacia todos lados, ¿no?, hasta la antena, hasta el edificio, hasta la casa, lo que es conocido como el FTTX, Fiber to the algo, ¿no? Entonces puede ser hasta la casa, el edificio, la antena, ¿no? Sin embargo, pues todos estos nuevas topologías ópticas, pues justamente siguen sosteniendo toda su infraestructura, toda su base en la fibra óptica como tal. Y como tal, también empiezan a tener las mismas dolencias, ¿no? Si bien tenemos bastantes ventajas, también vienen con ellas las mismas dolencias o incluso un poco más que las que veíamos normalmente en redes punto a punto. Las redes nuevas de FTTX o nuevas redes de acceso básicamente agregan un nivel mayor de complejidad al momento no solo de instalar, sino al momento de evaluarlas, debido a un nuevo componente, ¿no?, que es ingresado dentro de este tipo de topologías, que es el conocido como divisor o splitter.
agregar este tipo de dispositivos, pues agrega una gran complejidad al momento justamente de evaluar la red, justamente porque son dispositivos con muy altas pérdidas, ¿no? Y muchas veces incluso están conectados más de un dispositivo, ¿no? Pueden ser 1 o 2, incluso hasta 3 dispositivos, dependiendo de la topología o del ancho de banda que se quiera ofrecer al cliente final. Y esto hace que obviamente la manera de poder evaluarlo se vuelva bastante complejo. Y además de esto, pues justamente debido a este tipo de dispositivos, son redes con cortas distancias, pero con muchísima pérdida. Entonces, para que tengamos una idea un poco más clara, por ejemplo, ahorita vemos en pantalla lo que sería la representación gráfica de la fórmula para la atenuación, que es 10 logaritmo de la potencia de salida entre la potencia de entrada, que sería en este caso normalmente lo referimos a 1 miliwatt, ¿no? Pues por ejemplo, el logaritmo de 1 vendría siendo 0, entonces tendríamos en esta parte la parte de los dBs, y en esta parte tendríamos la parte de los miliwatts, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos 1 miliwatt, tendríamos 0 dBm. Sin embargo, cuando nosotros perdemos o tenemos la mitad de ese miliwatt, que sería 0.5 miliwatts, vemos que la pérdida que se produce es de menos 3 decibeles. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que cuando nosotros estamos perdiendo 3 decibeles, estamos perdiendo la mitad de la energía. Entonces, aquí es como nosotros nos damos cuenta del alto impacto que tiene el estar perdiendo decibeles a través de nuestro enlace de fibra óptica. Si se dan cuenta, entre más vamos perdiendo los niveles, ¿no?, de atenuación o los niveles de energía, se van acercando de una manera muy dramática a 0, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si perdemos la mitad, pues ya vimos, son 3 decibeles. Si perdemos la mitad, vendrían siendo 6 decibeles, ¿no? Si perdemos la mitad de la mitad de la mitad, tendríamos 9 decibeles. Y si tenemos la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, tendríamos 12 decibeles, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, esa es una manera incluso también de cómo aprender o tener en mente cuál sería la manera de poder definir la pérdida de un splitter. Por ejemplo, entonces un splitter 1 a 2 vendría siendo 2 salidas, ¿no? Una entrada, 2 salidas, es decir, a la mitad. Entonces sería un medio de la potencia. Por tanto, ¿cuánto tenemos? Pues 3 decibeles. Entonces, ahora si eso lo dividimos a la mitad de ese splitter, pues sería un cuarto o 1 con 4 salidas. Entonces, ¿cuántos decibeles tendría? 6, y el de siguiente nivel tendría 9, y el otro 12, y el otro 15. Entonces, es una manera muy fácil de poder incluso empezar a asociar valores de pérdida, que para la interpretación es muy necesario conocer o tener en mente los valores de especificación óptica que tiene cada uno de nuestros elementos, ¿vale? Pues básicamente eso es una manera de poder empezar a ver cómo es que se comporta y cuánto impacto tiene el estar perdiendo decibeles dentro de un enlace óptico. Entonces, ya para cuando andamos en valores de los menos, no sé, menos 32 o menos 28, ya el nivel de señal es realmente muy pequeñito. Entonces, vean, aquí lo podemos observar de una mejor manera. Tenemos 3 decibeles, ¿y cuánto tenemos de potencia? El 50%, ¿sale? Entonces, es básicamente cuando tú pierdes 3 decibeles, estás mandando a la mitad de la energía, es decir, te conserva solamente la mitad de la energía inicial, ¿vale? Entonces, ir perdiendo decibeles es algo realmente muy negativo, es de alto impacto para la red. Y vean, por ejemplo, una red PON típica, una B+ o GPON de un giga, normalmente pues es de acuerdo a la I2T, a la 984, tenemos que, por ejemplo, tiene una pérdida máxima de 28 decibeles, ya. Vean, ya para cuando tenemos una pérdida de aproximadamente 28 decibeles, estamos hablando de que estamos llegando apenas con el 1% o menos de la energía inicial que estamos disparando desde el origen, es decir, desde la OLT. Entonces, este tipo de redes, por eso son realmente muy complejas, porque ya los valores de potencia que tenemos al final del enlace son realmente muy bajos, ¿no? Estamos hablando, te digo, ya del 1% de la energía inicial. Entonces, es realmente muy bajito. Por eso, cualquier anomalía que nos dispare o nos mueva nuestro límite máximo, puede incluso verse reflejado en la pérdida total del enlace, en la caída total del enlace. ¿Por qué? Porque son valores ya realmente muy pequeños en potencia, y esto implica que entonces el receptor debe de ser muy sensible, ¿no?
Entonces, si nosotros llegamos dentro o muy cercano al límite de lo que puede estar leyendo, en este caso el receptor o la ONT, vamos a tener bastantes problemas, porque ya de por sí el nivel de potencia que se llega en un estado, digámoslo así, óptimo, pues es realmente muy, muy bajo. Y esto es donde está realmente la complicación de este tipo de redes, ¿no? Entonces, a eso sumando viejos conocidos, pues como no tener bien empalmes, como tener conexiones deficientes, con rayones, con defectos, con suciedad, que generan altas reflexiones, dobleces también, ¿no? A lo largo del enlace, elementos fuera de los parámetros, ¿no? Elementos fuera de parámetros de atenuación. Todo esto al final pues va a ir sumando, o mejor dicho, va a ir restando, ¿no? Potencia, y nos va a poner en problemas bastante serios. Entonces, la idea es siempre, obviamente, tratar de que al momento de que se genere la instalación de los elementos, se instalen con buenas prácticas, y el objetivo es siempre conservar el valor de especificación, ¿no? Que debe de cumplir al momento de generarse una instalación. Obviamente, pues la única manera de saberlo es evaluando, ¿no? Es validando cómo es que se está llevando a cabo esta instalación. Uno de los primeros cálculos que se realiza, por supuesto, pues es el presupuesto de pérdida, ¿no? Las personas que generan el diseño de la red lo que van a hacer es básicamente tomar en cuenta todos los elementos, ¿no? En este caso, pues ya sabemos, conectores, fibra, y obviamente en este caso, pues los splitters, ¿no? Todo debe de ser instalado con buenas prácticas y, como decía yo anteriormente, con el objetivo de que al momento de ser instalados cumplan con su valor máximo permitido de pérdida, para no rebasar justamente ese valor de presupuesto, ese valor de pérdida que se calculó para poder tener los equipos adecuados en los extremos, ¿no? Tanto en la parte inicial del camino como en la parte final del lado del receptor, ¿sale? Pues como sabemos, es el valor inicial, es uno de los valores clave que vamos a estar buscando también al momento de validar, ¿no? Con nuestros instrumentos de medición, validar que efectivamente ese enlace, esa red, cumpla con ese valor que se calculó previamente, y obviamente en el mejor de los casos que incluso sea menor todavía a ese valor máximo que se calcula en el presupuesto de pérdidas, porque en un presupuesto de pérdida normalmente se calcula un valor en el peor escenario, ¿no? Justamente para tener un valor límite máximo permitido. Entonces la idea es que cuando midamos, siempre las mediciones salgan con valores menores a lo que se tiene presupuestado. Y tengamos por ahí, digámoslo así, un colchoncito, ¿no? Que nos permita estar teniendo, digamos, o poder acolchonar un poco esas pérdidas que pueden llegar a darse de repente, ¿no? Por algún mal manejo. Sin embargo, si bien el presupuesto de pérdidas o la parte de la potencia es fundamental para que el enlace pueda funcionar de manera adecuada, también a la misma, o a la par, mejor dicho, con el mismo valor de importancia, está la parte de la energía reflejada o la luz reflejada de manera interna, que es la parte del ORL, que se conoce como el Optical Return Loss, y que es una de las causas más negativas de falla dentro de una red óptica, ¿no? Esta parte de luz reflejada, si bien se genera incluso la misma fibra, los dispositivos que más aportan a energía reflejada son la parte de los conectores. Entonces los conectores juegan un papel sumamente importante para poder tener enlaces saludables. Entonces, si bien, como les comentaba, muchas veces todo lo enfocamos a la parte de la potencia o de la atenuación, a la par y de igual importancia debemos de evaluar la energía reflejada de manera interna. Entonces debemos de evaluar el valor del ORL, o de manera individual lo que se le conoce como la reflectancia. Y todo eso básicamente va a depender de la condición en la que se encuentren los acoplamientos, ¿no? Entonces debemos de generar acoplamientos que sean sanos, que sean adecuados, y esto va a implicar, pues obviamente, acoplar conectores o píxeles de la misma naturaleza, es decir, del mismo pulido, como decimos en mi pueblo, manzanas con manzanas, peras con peras, es decir, entonces aquí pulidos verdes con pulidos verdes, pulidos azules con pulidos azules y pulidos negros con pulidos negros. No importa si, por ejemplo, tenemos un LC con un SC, mientras los dos sean verdes,
estamos del otro lado. Los dos van a respetar el mismo tipo de pulido y eso va a generar, obviamente con su acoplador adecuado, ¿no? Para pasar de LC a SC. Pero mientras los dos sean del mismo pictel, no hay ningún problema. Entonces, aquí el punto es que siempre generen conexiones adecuadas, de la misma naturaleza, pero sobre todo que sean conexiones limpias para evitar reflexiones y que nos mermen el valor del URL. Porque un valor de URL básicamente lo que va a hacer es afectar directamente al transmisor. Al haber energía reflejada justamente por conexiones deficientes, lo que va a pasar es que vamos a empezar a tener afectaciones en la manera en la que el transmisor está enviando la información, debido a que esa energía golpea directamente al transmisor, lo satura, y entonces esa saturación o esa cegación temporal hace que empiece a generar pérdida de paquetes, ¿no? Y en una red FTTX es bastante sensible todo este tipo de conexiones, porque normalmente hay conexiones por todos lados, ¿no? Entonces, si bien podríamos tener un enlace saludable a nivel de potencia, como lo vemos, por ejemplo, en esta gráfica, ¿no? Donde la gráfica la vemos con una caída, pues digámoslo así, suave, ¿no? No tan abrupta. Podríamos decir que pues, es una caída normal en términos de atenuación. Sin embargo, aquí el problema no vendría a ser la atenuación, sino los picos o la energía o lo que representan esos picos, que en este caso es energía que regresa ¿a quién? Al origen. Entonces, esta energía generada por estas reflexiones o estas malos acoplamientos, lo que va a hacer es estar todo el tiempo saturando al transmisor. Entonces, si bien a lo mejor el receptor, pues, digamos, va a tener un nivel de señal adecuada, va a tener el enlace arriba, pero la calidad del enlace no va a ser adecuada. Por eso es de igual importancia tener un buen enlace a nivel de potencia, pero al mismo tiempo también tener un enlace libre de reflexiones, es decir, libre de picos. Entonces aquí es donde vamos a empezar por primera vez a mencionar esa primera condición en las gráficas de OTDR, que es básicamente las gráficas de OTDR no deben de llevar ni un solo pico, ¿sale? Muchas veces me ha pasado en muchas de las capacitaciones que he dado, que dicen, bueno, pues Inge, el pico es normal, porque el OTDR está hecho para leer eso, sí, sin duda alguna, ¿no? El OTDR puede leer tanto Fresnel como Raleigh, o picos o escalones. Lo que no es normal es que esos picos aparezcan en la gráfica. Cuando la instalación se hace de manera adecuada, es decir, que se conectó APC con APC, que la conexión está hecha de manera adecuada sin ningún defecto, sin ninguna suciedad, estos picos no tienen por qué aparecer. Una de las grandes ventajas que fue la adición inicialmente del conector azul o el UPC fue justamente degradar o hacer lo más pequeño posible la aparición de estos picos. Y con la llegada del APC esto todavía fue mejorado todavía aún más, porque incluso un conector verde ya no genera pico. Obviamente, si este conector verde está instalado de manera adecuada. Entonces, las gráficas OTDR, las gráficas ideales, no deben de llevar ni un solo pico, y mucho menos en el inicio, que es donde tenemos la conexión con el OTDR. Ese pico, incluso normalmente los OTDRs vienen con conectores APC, justamente para evitar una saturación inicial en el puerto de OTDR. Entonces, desde ahorita tenemos que empezar a pensar ya que los picos no son eventos deseados dentro de una gráfica OTDR, ¿sale? Si bien, como les comentaba, la atenuación es importante, al igual de importante va a ser que la gráfica esté libre de picos. Esto nos va a garantizar un URL bueno y, por tanto, un enlace que sea transparente. Los vidrios transparentes son lo que buscamos aquí. Cuando se generan picos es como si causáramos un efecto de espejo, y los espejos no son deseados en un enlace óptico. Lo que es deseado es un cristal limpio y transparente. Ahorita muchas veces dicen, bueno, pues es que así funciona, así jala bien. La tecnología es tan noble, es tan certera, tan buena, que actualmente nos ha dejado, digámoslo así, funcionar a niveles bajos, de tasas de velocidades bajas, de 1 giga, por ejemplo. Pero este tipo de efectos, conforme se va incrementando la tasa de transmisión, son cada vez más notorios. Entonces,
Ahorita, pues con 1 giga a lo mejor funciona bien, entre comillas, y digo bien porque pues obviamente no están exentos a problemas de reflectancia, porque la energía reflejada pues va a depender también de qué tan buena o qué tan mala sea el acoplamiento, pero ya a tasas de transmisión altas, sin importar qué tan degradada esté la conexión, ya se empieza a generar un impacto más notorio. ¿Por qué? Pues porque es más información, esa información viene más junta, digamos, los bits vienen mucho más cercanos unos de otros, y todo este tipo de fenómenos afectan muchísimo más a las tasas de mayor tasa, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante de empezar a erradicar, ¿no? De estos picos, empezar justamente a desaparecerlos de todos nuestros enlaces, porque actualmente pues tenemos a 1 giga, pero eventualmente se espera pasar a 10, y ya, por ejemplo, en la parte del core, pues ya 100, 200 y 400 gigas, y todo este tipo de efectos, obviamente la atenuación, como hemos dicho, pero este tipo de efectos como el ORL van a afectar de una manera muchísimo más escandalosa, ¿no? Más alarmante que lo que veníamos manejando actualmente. Entonces, para poder evitar esto, pues básicamente tenemos que generar mediciones, ¿no? No hay manera de tratar de que un enlace funcione de manera adecuada si no es evaluado previamente. Entonces, pues bueno, es imperante que los enlaces y sus componentes sean evaluados, ¿no? Por eso siempre nosotros vamos a recomendar generar inspección de conectores, que se midan los valores de potencia, obviamente la parte del OTDR, que es la parte principal ahorita de esta plática, para generar activaciones de servicio mucho más rápidas, y obviamente evitar tiempos de mantenimiento largos, ¿no? Y que estos sean lo más cortos posibles, y no se nos vaya a disparar el costo en la parte operativa, ¿no? Entonces, la idea es siempre poder estar evaluando en todas las fases, desde construcción, activación, mantenimiento, por supuesto, y buscar que todos los elementos estén dentro de parámetros. ¿Para qué? Para poder tener redes sanas y sobre todo de alta disponibilidad y estables, ¿sale? Una red que tiene problemas de URL es una red que se vuelve inestable, son enlaces que son inestables y que son enlaces con muy baja calidad en el servicio, ¿sale? Entonces, el generar mediciones que te permitan evaluar el estado de los componentes va a evitar que esa pirámide se invierta, ¿no? Y que en vez, digamos, a lo mejor la construcción fue rápida, la activación fue con básicamente muchas trabas, pues mucho del tiempo se va a consumir en la operación, pero para generar tareas, pues digámoslo así, correctivas, ¿no? Entonces esa no es la idea es poder tener redes saludables que nos demanden el mínimo tiempo necesario para poder generar alguna reparación, ¿no? Y no estar constantemente, básicamente, corriendo contra el tiempo, ¿no? Y eso solamente lo va a hacer si se genera una medición de validación adecuada y una buena instalación. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en la parte del OTDR. El OTDR es un instrumento que nos permite evaluar muchas cosas. Muchas, desafortunadamente, solamente lo dejan a un nivel de localización de cortes, pero este es un instrumento que te permite evaluar toda la red. Te permite, por ejemplo, una medición de potencia, solamente te permite ver el resultante o el resultado final de la medición, que es como medir una caja negra, ¿no? Y el OTDR te permite ver dentro de la caja negra, te permite ver qué hay dentro de esa caja negra, no solamente qué hay dentro, sino a qué distancia está y cuánta atenuación es la que está induciendo dentro del enlace cada uno de los elementos. Además de eso, ya normalmente actualmente también miden el URL y por ende también la parte de las reflectancias o la evaluación de los acoplamientos que tenemos dentro del enlace, ¿sale? Entonces un OTDR básicamente lo que nos va a hacer es va a evaluar el enlace en términos de atenuación, reflectancia, URL y distancia, ¿sale? Nos va a permitir encontrar fallas potenciales o fallas que ya están generadas y nos va a permitir evaluar cada uno de los componentes que están a lo largo del enlace. Lo que hace el OTDR es algo muy similar a lo que hace un sonar. Lo que hace es básicamente, el sonar lo que hace es enviar un
una señal acústica, el famoso pitido que se escucha pip, pip, pip. Básicamente ese pitido que escuchamos es la emisión de la energía acústica, o una frecuencia acústica que va viajando y que obviamente cuando encuentra algún objeto, lo que va a hacer es rebotar en ese objeto y parte de la energía va a regresar al origen. Entonces, básicamente, cuando nosotros emitimos alguna señal, ocurren tres fenómenos. La transmisión, obviamente, de esa señal, la difracción de esa señal, que sería básicamente la pérdida que va a ir generando, y la reflexión de esa señal, o la retroreflexión, básicamente porque es una reflexión hacia el origen. Entonces, estos tres fenómenos siempre están ocurriendo. Transmisión, pérdida y reflexión al origen, básicamente. Entonces, lo que hace, pues básicamente ese sonar es recibir esa energía de regreso y de acuerdo al tiempo que se tardó en ir y regresar esa energía, se puede calcular el tiempo y de acuerdo a la cantidad de energía que le regresa, se puede calcular el tipo de evento o de embarcación que está enfrente. Eso pasa también con el OTDR, pero obviamente en vez de mandar un pulso acústico, lo que se hace aquí es mandar un tren de impulsos de luz, ¿no? Que van a ir viajando a lo largo de la fibra y como mencioné, siempre que está generándose una transmisión de una señal, se ocurren tres fenómenos. La transmisión, es decir, la señal hacia enfrente, la difracción, que es básicamente la disipación de la energía, y la parte de la retrodispersión, que es básicamente el regreso de energía al punto de origen, ¿sale? Entonces, una fracción del pulso, pues siempre va a regresar al puerto de emisión, ¿no? Y la señal que regresa es proporcional al tipo de evento, es decir, la energía que va a regresar va a depender del tipo de evento que se encuentre en el camino. Es decir, si encuentra un empalme, pues regresa cierta cantidad, y cuando encuentra un conector, regresa una cantidad totalmente diferente a la que cuando encontró un empalme. Entonces, es como el OTDR puede discriminar si se trata de un evento de Fresnel o un evento de Rayleigh, de acuerdo a la cantidad de energía que él está detectando al momento del regreso. Y el tiempo que tarda en regresar es como se calcula la distancia a ese evento. ¿Sale? Entonces, justamente como dice aquí, el tiempo transcurrido entre la emisión del pulso y el arribo de la señal se determina la distancia entre el punto de emisión y el evento. Pues básicamente el OTDR lo que hace es mandar ese tren de pulsos y cada que se encuentra un evento, obviamente regresa energía y el tiempo que se tarda lo transforma en distancia. Entonces, para poder configurar el OTDR, pues básicamente tenemos que manipular o tenemos que configurar el tipo de pulso, ¿no? que se va a enviar para poder empezar a tomar las muestras. Entonces, el poder tener la pericia de poder configurar pulso, tiempo, distancia, es la clave justamente para poder obtener trazas que sean coherentes, trazas que sean incluso que estén limpias, ¿no? Que sean fáciles de interpretar. Entonces, el poder configurar un OTDR depende mucho del equilibrio de tres parámetros importantísimos, ¿no? Que es el pulso, el tiempo y la distancia. Cada una de estas tres perillas va a influir en un parámetro y otro. Entonces, va a depender muchas veces de ganar algo, pero vamos a perder otra cosa, ¿no? Porque como las tres perillas influyen, si por ejemplo metes más distancia, pues pierdes resolución, pero pero ganas justamente eso, ganas distancia, ganas poder pasar elementos de mucho más pérdida, pero a lo mejor pierdes nitidez, ¿no? Entonces, básicamente la idea es poder llegar a un equilibrio para poder compensar los diferentes parámetros para poder tener gráficas limpias, gráficas visibles, ¿no? Que sean adecuadas para poderlas visualizar dentro de la pantalla y gráficas que te muestren la sección que deseas analizar, ¿no? Entonces, de eso depende el poder configurar de manera adecuada los parámetros, ¿no? El pulso, el tiempo y la distancia. Entonces, para incluso también empezar a hacerlo un poco más sencillo y más aterrizado, toda la parte de la operación de un OTDR, debemos de estar conscientes que el OTDR solamente es capaz de leer dos tipos de fenómenos: los escalones y los picos, o lo que es conocido como retrodispersión de Rayleigh y lo que es conocido como las reflexiones de Fresnel. Aquí, entonces, una vez que ya sabemos que el OTDR solamente puede leer estos dos tipos de eventos, no puede leer más tipos de fenómenos, solo puede leer escalones y picos. Ahora, lo importante es que nosotros conozcamos
qué elemento del enlace va a provocar que yo vea un escalón en la gráfica y qué elemento del enlace va a provocar que yo vea un pico. Todos los que son escalones son elementos que ocurren internamente en el núcleo, como la atenuación natural de la fibra. Si se dan cuenta, las gráficas de OTDR siempre van en decaída, ¿no? Y son como pequeños escaloncitos. Bueno, pues eso es una dispersión de Rayleigh. ¿Qué más podría generar un escalón mucho más marcado, obviamente? Pues un empalme de fusión. Es importante recalcar que es de fusión porque ocurre dentro del núcleo. Dobleces y splitters si vienen empalmados, ¿no? Los splitters pues son básicamente la representación, es un escalón realmente muy grande, ¿no? Y las reflexiones de Fresnel o los picos son los que ocurren cuando hay una discontinuidad en el camino. ¿Dónde hay discontinuidades? En los conectores. Por muy juntos que estén, no están fusionados. Entonces, sí hay una discontinuidad del vidrio al aire, del aire al vidrio, ¿vale? Entonces es donde se genera un pico. Y además de eso, cuando se genera un pico, la cantidad de energía se dice que es incluso 20,000 veces más grande que la energía que se genera en un escalón. Entonces ahí como el OTDR puede discriminar entre un tipo de evento y otro. ¿Sale? ¿En dónde más hay discontinuidad? Pues en un empalme mecánico, en un corte de fibra y en casos también muy raros, muy peculiares, pero que sí se llegan a dar en empalmes fisurados, ¿vale? Empalmes de fusión fisurados. Pues básicamente es bien importante tener en cuenta que solamente el OTDR va a poder leer dos tipos de eventos y lo importante va a ser entonces relacionar qué tipo de elemento es el que me provoca escalones y qué tipo de elementos es el que me va a provocar que yo vea un pico en la pantalla, ¿sale? Después de eso, también tenemos que tomar en cuenta para la interpretación el comportamiento de las frecuencias. Eso es bien importante. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestro espectro, ¿no? Que cómo se comporta en una GC52D, ¿no? Y básicamente de aquí podríamos definir que las longitudes de onda menores, es decir, por ejemplo, 1310, tiene más atenuación que 1550. Y eso es sumamente importante al momento de generar un análisis, ¿no? Saber cuál es el valor esperado que yo debo de tener a 1310 y cuál es el valor esperado a 1550. O mejor dicho, el comportamiento esperado. ¿Qué espero yo? Pues que 1310 siempre sea más, o tenga mayor cantidad de atenuación que 1550. Caso contrario, se dice que entonces, cuando ocurre lo contrario, cuando 1550 es mayor que 1310, estamos hablando de que existen dobleces en ese enlace. ¿Por qué? Porque las longitudes de 1550 son más sensibles a los cambios de dirección y al viajar más cercana del núcleo, evidencian más esos cambios de dirección o esas curvaturas que existen a lo largo del enlace. Entonces es bien importante entonces, tener en cuenta ese criterio y esa información para poder generar un diagnóstico de dobleces en caso de que existan dentro del enlace. Después, pues bueno, el rango. El rango también muchas veces causa confusión porque muchas veces pensamos que es el alcance que tiene nuestro TDR y eso no es lo correcto. No es el rango o la distancia que tenemos que configurar no define el alcance del OTDR, sino más bien la escala de visualización de la gráfica. ¿Qué tanta distancia queremos ver de una gráfica? ¿Qué tanta o qué tan grande o qué tan pequeña queremos ver la gráfica? Es básicamente la escala de visualización de la gráfica en el instrumento. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un enlace de 10 kilómetros y le configuras una distancia de 100, pues vas a ver apenas una línea, ¿no? Ver una línea muy pequeñita. Sin embargo, si tú igualmente un enlace de 10 kilómetros ahora le configuras 5, pues lo vas a ver cortado. Entonces, la recomendación es hacer o configurar una distancia un poco arriba de la distancia total del enlace para poder tener una visualización lo más nítida posible en pantalla, es decir, de la traza completa, digámoslo así, ¿sale? Entonces no es alcance, sino escala de visualización. Luego tenemos el tiempo de promediación. El tiempo de promediación es básicamente el tiempo que va a durar la prueba. Sin embargo, entre más tiempo tenemos, mejor, porque básicamente lo que se hace durante el tiempo que dura la prueba, se hace básicamente una promediación, es decir, una vez que se registra los resultados del primer disparo, si se dan cuenta, la gráfica de OTDR aparece, no sé, a los 2 o 3 segundos de haber empezado la prueba, y entonces la prueba lo vuelve a hacer una y otra vez, el OTDR vuelve a hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y lo que va haciendo es guardando esos resultados y los va promediando y va limpiando la gráfica de ruido.
Entonces, entre más tiempo tengamos, vamos a tener más gráficas mucho más limpias de ruido y, por tanto, gráficas con muchísimo mejor nitidez para poder evaluar los valores adecuados tanto de potencia como de reflectancia. Entonces, eso es lo que hace el tiempo de promediación. Lo que hace es mejorar el nivel de ruido, mejor dicho, el nivel de señal sobre el nivel de ruido que tenemos dentro de la gráfica. Entonces, el tercer parámetro, que es de los más complicados, es básicamente el ancho de pulso. El pulso, pues básicamente sí es el que nos va a definir de cierta manera el alcance que va a tener nuestro disparo de TDR en conjunción con el rango dinámico. Y básicamente es el que nos va a dar o definir la potencia de salida del tren de pulsos que estamos inyectando con nuestro TDR, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si tenemos un pulso grande, entre más tiempo dure encendido el láser para generar ese pulso, se apaga, vuelve a encender, se apaga, vuelve a encender. Entre más tiempo permanece encendido, más energía obviamente se va a inyectar dentro del enlace, ¿no? Entonces, al tener más energía, al tener pulsos más grandes, podríamos definir que son como cajas que guardan energía, y al tener cajas más grandes de energía, tenemos más energía para gastar, ¿no? Y cuando se enciende esa energía, digámoslo así, que satura. ¿A quién? Al detector del OTDR. Entonces, digamos que lo cega durante ese tiempo que está encendido el pulso. Lo cega de manera intencional. Entonces, obviamente, entre más tiempo dura encendido, más tiempo dura saturado el detector del OTDR y, por tanto, más tiempo dura ciego. Entonces, si bien cuando enciende va a tomar una muestra, esa muestra es de una distancia muy grande. Entonces, todo lo que esté involucrado en esa distancia va a ir combinado como parte de ese pulso individual. Entonces, muy difícilmente vamos a poder separar eventos que estén contenidos dentro de ese pulso. Entonces, por eso es muy importante definir qué tamaño de pulso es el que voy a inyectar para saber qué es lo que quiero ver de la gráfica. ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente, pulsos pequeños nos van a dar zonas, digamos, de muestreo pequeñas, ¿no? O, por ejemplo, un pulso de 3 nanosegundos nos dice que tiene una zona muerta de 30 centímetros. Entonces, básicamente, cada 30 centímetros podríamos estar tomando muestras. Entonces, si hay elementos, no sé, a 2 metros, 3 metros, pues sí los vamos a poder visualizar porque las muestras van cada 30 centímetros. Vaya. Sin embargo, si yo ocupo, por ejemplo, un pulso de 500 nanosegundos, que son 50 metros, y tengo conexiones cada 3 metros, pues muy difícilmente voy a poder separarlas. ¿Por qué? Porque mi zona muerta producida por un pulso de 500 nanosegundos es de 50 metros. Entonces solamente voy a poder ver elementos que estén fuera de esos 50 metros, ¿no? Entonces, también aquí, por ejemplo, es la pauta, estas medidas que tenemos aquí, para poder seleccionar nuestras bobinas de lanzamiento. Si nosotros, por ejemplo, ocupamos, que ahorita más adelante voy a hacer un poquito más de énfasis, pero para entrar, por ejemplo, en tema, podríamos decir, por ejemplo, si yo voy a evaluar un conector que está inicialmente, que es súper importante evaluar el primer conector para saber el valor de atenuación y reflectancia, porque básicamente ahí va instalado mi equipo activo. Si yo, por ejemplo, quiero medir y conocer el valor de atenuación del primer conector, con un jumper, por ejemplo, de 3 metros, no puedo usar un pulso de 300 nanosegundos, porque 3 metros es menor a 30 metros. Entonces, si ya de entrada mi pulso es de 30 metros, ¿no? De 300 nanosegundos, no voy a poder separar. Entonces, lo ideal para poder caracterizar el primer conector es usar una bobina de lanzamiento que sea mayor al tamaño de la zona muerta que genera el pulso, ¿sale? Pues, pero ahorita lo vemos más a detalle. Entonces, básicamente, pulsos pequeños me permiten zonas de muestreo pequeñas o de saturación pequeñas, lo que me permite o tengo más probabilidad o más chance de poder separar elementos que están muy cercanos unos de otros. Al generar pulsos más grandes, que generan zonas muertas más grandes, lo que se van a generar son mezclas de eventos y no voy a poder separar uno de otro. Por tanto, no voy a poder evaluar de manera individual el valor de atenuación y de reflectancia que tiene cada uno de los elementos por separado. Entonces, si alguno de ellos está mal, no voy a saber cuál es. Si es el primero, el segundo o el tercero, dependiendo de cuántos eventos haya, no los voy a poder separar. ¿Ok? Entonces, un pulso corto permite una resolución alta
pero al mismo tiempo limita el rango dinámico, es decir, pulsos cortitos son cajas pequeñitas con poca energía, lo que hace que no podamos llegar tan lejos. Pero ¿qué tenemos? Tenemos zonas muertas más pequeñitas, por ende tenemos mayor resolución o mayor definición del enlace. Caso contrario, cuando un pulso es grande, entonces tenemos muestreos cada vez más separados unos de otros, pero tenemos más energía, entonces por ende llegamos más lejos, ¿sale? O podemos pasar por elementos de mucha más atenuación. Entonces, por ejemplo, aquí entraría una regla de oro, ¿no? Que sería a menor pulso, mayor resolución, es decir, puedo ver mucho más detalle, ¿no? Puedo ver elementos muy cercanos unos de otros, pero pierdo distancia o pierdo rango dinámico, ¿sale? Porque el pulso es muy pequeñito, la caja es muy pequeñita, entonces no tengo tanta energía para gastar, entonces por ende no puedo llegar tan lejos. ¿Pero qué gano? Resolución. Entonces los pulsos pequeños son aptos para poder evaluar los primeros elementos del enlace, los primeros kilómetros. Puedes ver el detalle incluso de los saltos, de cómo están las conexiones en los DFOs, la salida a calle, etc. Y cuando ocupas un pulso grande, pues tienes más potencia, pero pierdes resolución porque las muestras ahora son cada vez más alejadas unas de otras, no sé, cada 2 kilómetros, cada kilómetro. Pero ¿qué ganas? Distancia. ¿Por qué? Porque tienes más energía, entonces por ende puedes llegar más lejos, pero pierdes resolución, ¿sale? Entonces es aquí, esta lógica de configuración es la que nos gobierna la perilla del pulso. ¿Qué quiero ver? A los primeros metros, entonces es un pulso pequeño, ¿no? Porque tengo más resolución y sé que tal vez muy probablemente pues ni siquiera llegue al fin del enlace, pero pues no me interesa. ¿Por qué? Porque lo que quiero ver es en esa gráfica en este momento es cómo están las primeras conexiones. Quiero llegar al fin del enlace, pues entonces aumento el pulso, sé que voy perdiendo resolución, pero puedo llegar al fin del enlace. Entonces, de acuerdo a esta lógica de configuración es como se configura esa perilla de pulso. Entonces, al final, pues básicamente lo que se hace es una combinación de pulso, tiempo y distancia. Se genera un pulso que sale a través de un láser, a través del puerto del OTDR, que internamente también trae un acoplador bidireccional que separa lo que va de lo que viene. Entonces, la gráfica de OTDR se genera con la energía que regresa, que va regresando ¿a dónde? Pues al puerto de OTDR. Entonces, esa energía regresa, este acoplador bidireccional lo separa, la detecta, y como es una energía realmente muy pequeñita la que anda regresando, necesita ser amplificada, se pasa a un convertidor analógico digital y lo mostramos en pantalla. Así es básicamente cómo funciona el OTDR. Bueno, enfocándonos a la parte de PON, no todos los OTDRs pueden funcionar en un entorno FTTH, debido justamente a la adición de estos componentes o de los splitters, que generan pérdidas muy grandes, pérdidas tan grandes como 9 decibeles, 12 decibeles, que ya para un enlace punto a punto podría ser considerado como un corte, ¿no? de fibra, ¿no? Entonces, los OTDRs que se ocupan o que se deben de ocupar para FTTX deben ser OTDRs que sean justamente condicionados para FTTX, porque un OTDR tradicional puede que no esté optimizado, entonces el rango dinámico puede ser que no funcione de manera adecuada para este tipo de entornos. Muy difícilmente, debido justamente a las especificaciones que tienen los OTDRs punto a punto, muy probablemente ni siquiera pueda avanzar del evento del splitter, y si es que avanza puede llegar a tener muchos problemas para poder generar gráficas nítidas en lo que es el F1, ¿no? O el final del enlace, ¿no? Que se veía con mucho ruido. A altos pulsos pierden mucha resolución, lo que hace que no sean adecuados para localizar fallas, sobre todo en la parte donde se pasa ya después de la alta atenuación. Es muy difícil que un OTDR típico tradicional detecte algún evento, porque pues básicamente no están diseñados para poder generar lecturas a niveles de ruido tan bajos, digo tan altos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un OTDR convencional puede detectar el primer splitter como si fuera un corte de fibra, y aunque nosotros visualmente veamos que continúa, para el OTDR ese sería el fin del camino. Un OTDR PON va a tener la capacidad justamente de poder pasar ese splitter y poder llegar incluso al final del enlace
sin que se muestre alguna dificultad, bueno, una dificultad que no tenga que ver con la configuración, ¿no? Sino que pues el OTDR PON va a poder, o está condicionado para poder pasar esos elementos y llegar hasta el fin del enlace y poder entregar resultados adecuados, ¿no? Entonces estamos básicamente hablando de que el OTDR PON pues, debe de ser capaz de pasar a través de los splitters. Como vemos, pues hay splitters que tienen pérdidas realmente muy altas, ¿no? Como 15 decibeles, ¿no? 12, 9. Entonces y como vimos al inicio, pues perder esa cantidad de decibeles, pues básicamente nos está casi matando la señal, ¿no? Entonces también el OTDR debe de tener un buen rango dinámico y una muy buena sensibilidad en el detector. Entonces, parte de las consideraciones que deben de considerar para un OTDR para FTTX es que debe de tener un buen rango dinámico, normalmente 40 dB, son unas muertas muy pequeñas para poder ver eventos que estén muy cercanos unos de otros. Normalmente pues, vienen equipados con lambdas de 1310 y 1550, y mejor aún, en PON se empezó a generar la tendencia de tener OTDRs con puertos filtrados para poder tener mediciones en redes activas, ¿no? Entonces, ese también es un punto muy importante, ¿no? Entonces, básicamente un OTDR PON debe tener un rango dinámico alto, con zonas muertas pequeñas y con lambdas que te permitan evaluar el enlace, y una de las características es que tenga un puerto filtrado, ya sea a 1625 o a 1650, para poder hacer mediciones en los puertos, aun y cuando están iluminados. Y obviamente poder diferenciar entre un splitter y un fin de fibra, ¿no? Para poder generar mediciones adecuadas. Entonces, segundo punto en consideración antes de generar un disparo, recordar el comportamiento de las señales. Como bien dijimos, la pérdida de la fibra va a depender de la longitud de onda, y entre menor sea la longitud de onda, mayor va a ser la atenuación, ¿sale? Entonces, caso que ocurra lo contrario, estamos hablando de macrocurvaturas, como vemos aquí, por ejemplo, el evento 4, a 1310 casi no se nota, pero 1550 es muy notorio. Entonces, básicamente, aquí la regla de detección de doble S se cumple. ¿Por qué? Porque 1550 es mayor a 1310, eso no es normal. Entonces, ese evento, que está siendo mayor a lo que debería de ser lo normal, nos está indicando entonces, por ende, que es un doble S. Antes de hacer un disparo, es importantísimo poder validar qué tipo de conector es el que tenemos en nuestro instrumento. Normalmente vienen con la base del color del pictel, ¿no? Por ejemplo, en este caso es verde, entonces nos indica que es un conector APC. Entonces ahí solamente debe de ir conectado APC, no debemos conectar ningún otro tipo de conector o otro tipo de pulido, ¿no? Para poder tener el conector de manera íntegra. Como les dije al principio, las gráficas OTDR no deben de tener picos, ni uno solo, y menos en el primer evento, que es el conector del OTDR. ¿Cómo vamos a lograr eso? Siempre teniendo buenas conexiones, es decir, conectando el color adecuado con la forma adecuada en nuestro conector de OTDR, y obviamente generando una limpieza, ¿no? Previa. Entonces debemos limpiar no solamente el conector de nuestro cable de lanzamiento de conexión, sino también del puerto de OTDR, para mantener conexiones limpias, conexiones impecables, y que sean acoplamientos adecuados para poder generar disparos que sean eficientes, ¿no? Que sean justamente confiables, ¿vale? Entonces, es imperante tener normalmente un protocolo de limpieza, tanto para las conexiones de los instrumentos como para los cables de conexión. Y evitar que, en mayor de lo posible, que se vean de esta manera los conectores del instrumento de conexión, para evitar reflexiones que pueden incluso comprometer completamente el funcionamiento del instrumento, ¿no? Si nosotros empezamos a hacer mediciones y nunca lo limpiamos, y tenemos tanto ya sea en el OTDR o incluso en los cables de conexión, conectores de este estilo, lo que vamos a provocar es que se genere una degradación muy agresiva en los conectores involucrados, incluso hasta generar la pérdida total, ¿no? Del conector. Y si es del conector del OTDR, pues básicamente el OTDR queda inservible. Lo ideal es tener conexiones limpias, adecuadas, tanto en el OTDR como en los cables de conexión, y evitar de sobremanera que generemos conexiones con conectores contaminados, ¿no? No solo eso, sino que antes de generar un disparo debemos de verificar que todo está en buen estado, ¿no?
sobre todo nuestra bobina de lanzamiento, nuestro cable de conexión, que no tenga suciedad, que no tenga rayones, que estén bien acoplados y que no tengan dobleces marcados, que puedan efectuar mediciones inadecuadas, ¿no? Porque imagínense si las condiciones iniciales del disparo se encuentran con picos muy altos y con caídas de atenuación muy grandes, pues básicamente ya el inicio del disparo va mal y por ende, pues la medición del OTDR, pues por seguro va a mostrar resultados erróneos, ¿no? Entonces, siempre es importante verificar la condición inicial de nuestro disparo, verificando la condición en la que se encuentra nuestro conector, tipo de conector y evaluar también nuestros cables de prueba para poder tener la seguridad de que el trazo que vamos a generar es un trazo fiable, ¿sale? Y la recomendación es siempre usar bobina de lanzamiento, no se la salten. La bobina de lanzamiento no solo sirve para muchas cosas, entre ellas pues evaluar el primer conector del lote del enlace, no el del OTDR, sino el del enlace, que es muy importante porque finalmente ahí es donde vas a conectar tu equipo terminal. Entonces es importante tener una buena caracterización de ese primer conector, porque ahí pues va a ir finalmente conectado el servicio, y si el conector está en mal estado, pues el servicio va a ser deficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evaluar el primer conector? Pudiendo separar entre el conector inicial, que es el de OTDR, y poder separar el primer conector del enlace. ¿Cómo lo vamos a poder lograr? Metiendo distancia intermedia. Y esa distancia intermedia, ¿quién nos la va a proporcionar? La bobina de lanzamiento. Pues la bobina de lanzamiento que se debe de colocar va en términos del pulso máximo que se puede llegar a utilizar en ese enlace. Muchas veces me dicen, entonces tengo que ir cambiando cada que cambie un pulso, tengo que ir cambiando mi bobina. Pues no. Por ejemplo, podrías comprar una bobina de un micro de 100 metros y te alcanza para los pulsos de 3, de 100, de 300, de 500, ¿no? Hasta un microsegundo. O podrían comprar la de 2 kilómetros y ya están cubiertos para cualquier pulso que se pueda generar. Entonces, la idea es poder distancia intermedia entre el conector del OTDR y el primer conector del enlace, y de esta manera tener el valor inicial y el valor final, y entonces sí poder calcular la atenuación. Cuando solamente tenemos un valor que se podría generar por no tener esa distancia, ¿no?, intermedia, que cayera dentro de la zona muerta y entonces mezclaran y viera el OTDR un solo valor, cuando en realidad hay dos o incluso tres valores o tres conectores, al tener un solo valor, pues no se puede generar esa operación aritmética, ¿no?, para poder calcular la pérdida. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿pueden hacer una resta con un solo valor? Pues no. ¿O una suma con un solo valor? Tampoco. De igual manera, un cálculo de atenuación no se puede ejercer o no se puede calcular si solo se tiene un solo valor. Necesitamos tener dos valores, inicio y fin. Entonces, por eso es necesario separar el conector del OTDR, que sería el inicio, y el conector del enlace, que sería el fin. Entonces tenemos ahora sí inicio y fin, y se puede llevar a cabo la resta, y de esta manera conocer el valor de atenuación del primer conector, y también, por supuesto, pues la reflectancia, ¿no? Aparte de eso, la bobina de lanzamiento pues también puede ayudarnos a proteger nuestros conectores, tanto del OTDR como el enlace bajo prueba. Si alguno de los dos está sucio, genera un pico reflectivo, este pico reflectivo genera una zona muerta, y si nuestro conector, cualquiera de los dos, cae dentro de esa zona muerta, pues básicamente lo estamos metiendo bajo un estrés, ¿no?, de potencia que degrada de una manera mucho más agresiva el tiempo de vida de nuestro pictel, y al hacer esa degradación o al comenzar esa degradación en nuestros conectores, pues también ya se vuelven conectores inestables, ya que van a estar variando su tamaño de acuerdo a la cantidad de energía. Cuando un conector está en buen estado, así tú le metas la cantidad de energía que tú le quieras meter, no sé, más 15 dBm, más 5 dBm, si el conector está en buen estado, está limpio y bien acoplado, el pico se mantiene, no crece. ¿Por qué? Porque esa es su función de los conectores, mantener las reflectancias lo más bajo posibles. Pero cuando un conector se toca, se empieza a rayar o a contaminar, ya se vuelve un punto fluctuante de energía, y obviamente pues hace que el enlace se vuelva inestable. Entonces la bobina pues también nos ayuda a proteger nuestros conectores de posibles zonas muertas o de posibles conectores defectuosos. Nos ayuda también a identificar el inicio y el fin del enlace, ¿no? Y obviamente nos ayuda a tener o a reducir el impacto, ¿no?, de degradación en los píxeles de los conectores involucrados. Entonces es un
Es un accesorio que es realmente muy útil y muy necesario y muy recomendado para generar trazas de OTDR. Y bueno, vamos a entrar en materia, básicamente de interpretación. El resultado de un OTDR pues es básicamente algo así como el que tengo aquí. Vamos a ver escalones y picos. Bueno, pero como les comenté, los picos pues no son normales de ver. Deberíamos de ver algo similar a lo que yo tengo en pantalla. Se dan cuenta, no existe ningún pico. Y eso que existen conexiones aquí, 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 y incluso el fin de fibra, ¿no? Es un conector. Pues se dan cuenta, ni siquiera genera un pico tan pronunciado. ¿Por qué? Porque los conectores involucrados están en buen estado, ¿vale? Entonces la traza, pues básicamente es una representación gráfica que nos permite conocer el estado de cada uno de los elementos en términos de atenuación, reflectancia y distancia, ¿sale? Entonces nosotros podemos saber a qué distancia se encuentran los elementos y en qué condición se encuentran gracias a nuestro gráfico TDR. Y lo usamos para evaluar, obviamente, la condición de la red. Algunos de los OTDRs generan diferentes terminologías o símbolos que nos permiten conocer qué tipo de eventos son los que se están generando en pantalla. Para generar un análisis OTDR es posible hacerlo a través de la gráfica, es decir, visualmente, o también lo podemos hacer numéricamente a través de la tabla de eventos, que es donde normalmente aparecen estos símbolos que nos indican pues diferentes cosas como inicio del tramo o del enlace, fin del enlace, que existe fibra adelante de todavía, eventos reflexivos, como son los conectores, o eventos no reflexivos como son los escalones que vendrían siendo los empalmes o dobleces, eventos positivos, que también son eventos de Raleigh, pero básicamente indicando un cambio de núcleo, secciones de fibra, eventos sumados o combinados, y los famosos ecos, ¿no? Entonces, todos este tipo de fenómenos, acuérdense que solamente pueden quedar encasillados en dos tipos de fenómenos: escalones, ¿no? Y picos, básicamente. Entonces, pues ya todos los demás son variantes, ¿no? De esos dos eventos, o escalón o pico. Por ejemplo, este evento positivo, pues es un escalón, solamente que es positivo, ¿no? Que viene básicamente de un núcleo más pequeño a uno más grande. Por eso es que se puede como apreciar como si vinieras de algo pequeño a algo grande y estuvieras teniendo la ganancia, pero realmente no lo es, ¿no? O un eco, por ejemplo, esto viene, pues también es un derivado de un evento reflectivo, que es básicamente la energía reflejada es tan grande que genera justamente un eco, ¿no? O un evento delante de este evento reflexivo que indica justamente que todavía existe energía reflejándose muy grande generada de un evento anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, les digo, todos estos son variaciones de los escalones y de los picos, que es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, básicamente, pues haciendo una analogía, pues básicamente el primer conector o el conector del OTDR, pues es un conector. Entonces, ¿qué tendríamos que observar? Un pico. Ah, pero si es conector verde, tendría que ser plano. Acuérdense que los picos no son deseables en las trazas OTDR. Entonces, veríamos más fibra, vean, en los escaloncitos, un empalme de fusión, un escalón más marcado, un conector, pico, fibra y un conector con un pico, ¿vale? Y lo que cambia en PON es básicamente la adición de ¿qué? De los splitters, que vamos a ver que son elementos que son normalmente escalones, pero con pérdidas o con tamaños realmente muy grandes, ¿no? Y si se dan cuenta, por ejemplo, así es como se debería de ver una gráfica normal, sin ningún pico. Vean, en el inicio no hay pico y en el fin tampoco hay. Hay uno muy pequeñito, pero está dentro de parámetros, porque realmente la energía es tan pequeñita que apenas se nota ese pico. Así es básicamente como deberíamos de estar observando gráficas, típicamente, libres de picos, ¿sale? Entonces, el método recomendado es básicamente, para usar un OTDR, va a ser siempre comenzar de menos a más, con pulsos cortos, ¿no? Para poder evaluar la primera sección del enlace. Por ejemplo, aquí mi conector del OTDR, vean, ¿no? Una vez más no tiene pico, ¿no? Este es el conector del enlace, el conector inicial, ¿no? Y con un pulso grande, muy probablemente podría yo deformar incluso este pico y no tener un buen valor de caracterización, tanto a nivel de reflectancia como de atenuación. Pero con un pulso pequeño, pues puedo justamente evaluar de manera adecuada
ese elemento. Incluso puedo llegar al primer splitter, pero seguramente no lo voy a pasar porque la cantidad de energía es muy pequeña, pero ya tengo evaluado mi primer segmento, mi primer tramo del enlace, ¿sale? Después, pues obviamente lo ideal es ir subiendo poco a poco el valor del pulso para poder evaluar o poder validar lo que son los splitters, ¿no? Y poder empezar a generar, justamente con la visualización de la gráfica, evaluar si necesito o más pulso o más tiempo para poder limpiar y tener gráficas más nítidas, ¿no? Entonces, esta segunda medición lo que me va a ayudar es, pues, a generar una mejor evaluación de los splitters, dejando fuera los primeros metros y dejando fuera también el final del enlace. Y si ya quiero ver el enlace completo, pues básicamente sería aumentar mucho más el pulso, ¿no? Para poder llegar al fin del enlace y poder tener una gráfica que me muestre todos los elementos, ¿no? Y obviamente la atenuación total. Y en combinación con las gráficas anterior, tener una mejor caracterización del enlace, ¿sale? Entonces lo ideal es justamente obtener gráficas que sean coherentes, que sean nítidas y que me permitan evaluar la mayoría de los elementos. Si yo llegara a perder alguno de los elementos, quiere decir que entonces la resolución que estoy utilizando es mucho menor a la que se necesita para poder detectar ese evento. Y lo que yo podría hacer es intentos de disparo, ¿no? De un mejor punto de la red para poder evaluar ese elemento como tal, ¿sale? Por ejemplo, ya hablando un poco como de interpretación, pues básicamente lo que normalmente yo les recomiendo es, imagínense, la gráfica es básicamente una representación o una radiografía del enlace. Es una radiografía de cómo se está comportando una luz de cierta frecuencia dentro de ese hilo, de ese enlace de fibra. Pues básicamente lo que nosotros vemos en la gráfica es cómo se va a comportar ese láser que esté en funcionamiento dentro de ese enlace. Entonces, por ejemplo, para empezar a generar interpretaciones fiables, pues básicamente lo que yo les sugiero es que se imaginen que esa gráfica o esas líneas que ven es el camino que recorrió la luz para llegar al punto final. Entonces, por ejemplo, aquí vemos 1310, pues fue un camino bastante sencillito. Y no solo eso, no solo que se imaginen eso, sino que evalúen siempre a dos lambdas. A una lambda pequeña, que sería 1310, y a una lambda mayor, que sería 1550. ¿Para qué? Muchas veces me dicen, oye, pero yo no uso 1550. No importa. O yo no uso 1310, no importa. Lo que hace esta recomendación de disparar a dos frecuencias es básicamente ayudarnos a identificar dobleces. Si se dan cuenta aquí, vean, el camino fue limpio, fue muy nítido. Realmente no le costó trabajo al pulso llegar al otro extremo. Sin embargo, evaluando a 1550 vemos que tenemos una fuerte caída, lo que cumple con la ley de las dobleces. Pues aquí ya tenemos más atenuación que a 1310, eso no es normal. Los dobleces solo se detectan a partir de 1550, antes de eso no se pueden detectar, se ven como un empalme, ¿no? Y después, pues obviamente ya con estas dos trazas, pues puedo efectivamente determinar que existen dobleces e incluso a qué distancia están. Pues por eso es muy recomendado generar disparos a dos longitudes de onda, una menor y a una mayor, para poder localizar posibles macrocurvaturas. ¿Sale? Entonces, después, pues básicamente, les decía yo, por ejemplo, aquí, básicamente es que vemos aquí un pico, pues tuvo que dar un salto el haz de luz que va viajando, luego escaloncitos, escaloncitos, escaloncitos. ¿Ok? Aquí podríamos decir que esta gráfica está en buen estado. Sin embargo, ¿qué observamos? Que en la primera conexión no se puede leer pérdida, porque es el evento 1. Dijimos que para poder tener una pérdida necesitamos dos eventos, ¿no? Para poder llevar a cabo la resta, pero que tenemos una reflectancia muy mala. Entonces, también para generar interpretaciones adecuadas, debemos de tener en mente siempre los valores de reflectancia de nuestros conectores. Si es verde, menos 65, si es azul, menos 55. Incluso, cuando está en terminación verde, no se genera un pico al final, sino una rodilla. Entonces, también visualmente podemos validar qué tipo de conector es el que tenemos al final. Por ejemplo, aquí sería un corte, debido a que el pico es muy grande, ¿no? En esta parte. Pero ¿qué tenemos malo también? Pues el conector inicial está muy sucio, o incluso puede que ya esté rayado o con una leve quemadura ahí.
porque el valor es de menos 36, deberíamos de tener menos 55. Entonces aquí el problema en esta gráfica no es un problema de atenuación, sino un problema de reflectancia o de ORL. Lo mismo aquí, vean, tenemos el evento 2, ¿no? Bueno, de por sí el conector inicial del OTDR está malísimo. Vean, menos 32, no genera pérdida. Bueno, no es que no la genere, no la puede leer. ¿Por qué? Porque solo estamos generando un solo evento. Para poder generar los dos eventos necesarios necesitamos una bobina de lanzamiento. Luego que vemos conectores, pero estos realmente no son conectores. El evento 3 es fácil de identificar como un eco o un fantasma, porque los ecos o los fantasmas están primero al doble de distancia. Entonces vemos evento 2, tenemos 1.2 y el evento 3 está a 2.4, es decir, al doble de distancia. Entonces, en automático, cuando ven este tipo de gráficas espejos y lo principal vienen antes de un evento reflectivo, muy probablemente sea un eco o un fantasma, que son sumamente fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque es una gráfica espejo, están al doble de distancia y normalmente vienen previo a un evento que está generando una reflexión muy grande. Y aquí se cumple evento 2, menos 30, es una reflectancia muy, muy mala, ¿no? Deberíamos de andar en menos 55, menos 65, estamos en menos 30, es muy mala. Y si se dan cuenta, estamos al doble de distancia, igual con una reflectancia muy alta. Y lo mismo para el evento 4. Este estaría a 2 kilómetros también, vean, de distancia. Y aquí lo tenemos a 3.5. Lo mismo. Entonces, estos básicamente son eventos que no existen físicamente en el enlace, sino son eventos provocados por una alta reflectancia. Igual aquí ¿qué nos falta? Aquí nos falta una bobina de lanzamiento para poder separar de manera adecuada el conector 1 del conector 2 y limpieza. ¿Por qué limpieza? Pues porque son picos muy altos, ¿no? Vean, deberían de ser planos normalmente. Igual aquí tenemos una conexión muy eficiente en el conector del OTDR. Vean, no hay pico, tenemos bobina de lanzamiento, la conexión es adecuada. Sin embargo, pasando la bobina, vean, hay una caída muy abrupta. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que aquí en este evento 2 no es un problema de reflectancia o de suciedad, sino es un problema de dobleces. ¿Por qué? Porque tenemos la gráfica del segmento de la bobina, pico bajo, pero con una caída muy grande. Entonces, eso indica que es un doblez pasando esa primera conexión. Por eso también las bobinas son indispensables, porque si esta bobina no estuviera aquí, este nivel de energía quedaría muy pegado al eje, y como es el evento 1, no podrían calcular pérdida y podrían decir que está bien, pero en realidad tenemos aquí una pérdida de casi 4 decibeles, ¿no? El tener la bobina hace que podamos separar esos eventos y podamos caracterizar de manera adecuada. Entonces, como ven, puede ser que a veces sean problemas de reflexión o a veces problemas de atenuación. Por eso vienen separadas en dos columnas diferentes. Son cosas diferentes. El pico es una cosa diferente a la pérdida, ¿sale? No son lo mismo. No quiere decir que si un colector está limpio o con pico reflectivo bajo, tenga una buena atenuación y viceversa. No porque tenga buena atenuación quiere decir que tiene un pico bajo. Puede ser un pico muy grande, pero que tenga un buen acoplamiento en la atenuación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta sería como la manera de estar generando interpretaciones, es tratando de que yo me ponga en lugar, ¿no? del camino que fue siguiendo la luz. Y por ejemplo, aquí tenemos más gráficas, ¿no? Que podemos estar interpretando. Por ejemplo, aquí, en esta que tenemos aquí. Vean, esto también es un eco o un fantasma que se provoca al final del enlace. El enlace solamente llega a 2 kilómetros, ¿sale? Pero como le metemos un pulso más grande de lo que debemos, pues básicamente el pulso sale del enlace y sigue generando una trayectoria con energía reflejada. Pero una vez más, esta parte de sección de aquí, del evento 2 al evento 7, es una sección que es un fantasma, realmente no existe, pero es provocada por una alta reflectancia y una alta cantidad de energía. ¿Que quién provocó? El pulso. Estamos usando aquí para 2 kilómetros,
se está ocupando un pulso de 10 nanosegundos, que es mucho más de lo que se necesita, por ejemplo. Entonces, este 2 lo pasamos para acá y lo tendremos a 4 kilómetros. Y vean, el enlace ni siquiera genera un pico, porque estamos terminando en conector APC. Entonces, también con ese tipo de valores que ustedes generan en su cabecita de decir, pues un conector pierde 0.5 y si es verde, entonces menos 65, si es azul, menos 55. Con esos valores, ustedes incluso pueden ir sabiendo qué tipo de conector es el que tienen al final y su curva característica. Al ser verde, ni siquiera genera un pico, ¿vale? Luego tenemos este otro, ¿no? Igual es un fantasma al doble de distancia provocado por una alta reflectancia, ¿sale? Tenemos aquí un enlace PON, ¿no? Básicamente, vean, el pico inicial es nulo, ¿no? Y si nos vamos al evento 1, lo tenemos en menos 66. Por eso, vean, los conectores verdes ni siquiera generan un pico. ¿Por qué? Porque la reflectancia es tan buena que efectivamente pues no genera una reflectancia. Y después tenemos el escalón, ¿no? Que nos representa el splitter, y el F1 y el fin de fibra. En este caso, por ejemplo, el pico, vean, es muy grande. Entonces podríamos decir incluso que no está conectado a nada, ni siquiera a un conector azul, porque el pico es muy grande. Entonces, al verlo gráficamente, vean, menos 14 podemos definir con ese valor de reflectancia que estamos frente a una desconexión o a una fibra desnuda, básicamente. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el enlace tiene conectado el primer splitter y lo tenemos hacia el F1, pero el F1 no está terminado en nada, no tiene conector, no está conectado o rematado en algún DFO o incluso conectado por mucho menos a la OLT, por ejemplo. ¿Sale? De igual manera, obviamente aquí lo que va variando es básicamente el nivel, ¿no? de la curvatura para saber el tipo de splitter. Y si se dan cuenta, vean, todas las gráficas PON que les estoy mostrando, ni una tiene pico en el inicio. Y así es como se deberían de ver siempre. Sin picos, con los valores adecuados del OTDR y sobre todo que el fin de fibra te lo ponga después de esos elementos y que no te lo deje aquí, que lo considere como un corte, por ejemplo, ¿no? Y básicamente una vez que sabemos que solamente podemos ver escalones y picos y que la gráfica es una representación del camino que sigue la luz, la manera de interpretación se vuelve mucho más sencilla. Listo, ¿alguna pregunta, algún comentario? Edgar, muchas gracias. Nos has dado información muy completa, muy interesante, sobre todo porque es el día a día de los operadores, ¿no? Desarrolladores, entonces ha sido muy completa lo que nos has presentado. Y tenemos por aquí algunos comentarios. Jesús Eduardo te manda un abrazo a la distancia, creo que le contestaste. José Luis Dragani nos dice buenas tardes, días para ustedes. Él me parece que está en Argentina. Muchas gracias por acompañarnos, José Luis. Roberto Saucedo, buenos días a todos, saludos. Héctor Cantú, buenos días, saludos a todos. Armando nos decía que se escuchaba un poco bajo. Después José Luis Dragani nos comparte sus datos de contacto. Muchas gracias. Jesús Eduardo nos dice, creo que pidieron el email, el mío es Jesús bueno, aquí está su correo, muchas gracias. Jesús, lo canalizamos de manera correcta. Aquí hay un par de comentarios, de preguntas. Armando pregunta, ¿qué es una macrocurva? Está apagado tu micrófono, Edgar. Sí, una macrocurvatura es básicamente un doblez en la fibra. Se le llama macro porque también existen microcurvaturas que pueden ser como daños en la fibra, pero a un nivel tan diminuto que es imperceptible a la vista o al ojo humano. Y los macrodobleces, pues son dobleces que puedes percibir directamente en la fibra, ¿no? Un doblez tal cual en el cable, ¿no? Entonces, muchas veces
se complica encontrar ese tipo de fenómenos, porque como les decía yo, a 1310 no son identificables, solamente se pueden detectar a partir de 1550, ¿no? Y si no tienes bobina de lanzamiento, muchas veces se te complica mucho más, porque normalmente este tipo de dobleces o fibras dobladas se encuentran sobre todo donde hay más manipulación del enlace, ¿no? Que normalmente se vendría siendo en un DFO. Normalmente viene rematado y muchas veces lo que pasa es esto, este doblez, ¿no? Que se hace en esta parte de aquí y no se puede observar, ¿no? O en las cocas de reserva, de igual manera, están con un radio de curvatura mucho mayor al especificado y generan pérdidas tan grandes como 4 o 5 decibeles. Entonces son eventos que son muy dañinos y que es imperativo generar prácticas o metodologías para identificación. ¿Por qué? Porque un evento de este estilo te puede tirar el enlace de manera total, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A raíz de esta pregunta, han llegado dos más. Jaime nos dice, ¿macrocurva es lo mismo que atenuación? Digámoslo así, que más bien una macrocurvatura te va a generar una atenuación. Podríamos decirlo de esta manera. Un doblez te va a generar una atenuación y no cualquier atenuación, como les comentaba, una atenuación muy grande, puede ser del orden de los 3, 4, 5 hasta 6 decibeles. Entonces, por ejemplo, al inicio de la plática decíamos que perder 3 decibeles es perder la mitad de la energía del inicio. Entonces, imagínate un doblez de 5 o 6 decibeles, te está casi matando tu láser, ¿no? Entonces, sí se puede definir como la macrocurvatura te genera una atenuación y una atenuación muy grande. Muchas gracias. También Jaime nos comenta, dice, a nosotros a veces cuando hace mucho aire, los empalmes se aprietan por dentro. ¿Esto sería macrocurva? Esto vendría siendo más bien un tema de microcurvaturas, ¿no? La manera de poder evaluar la condición o el efecto que tienen estos movimientos sería analizando el valor de dBs por kilómetro del enlace. Tenemos, por ejemplo, una GC52D, por ejemplo, a 1310 tenemos 0.33 dBs por kilómetro. Entonces, si en esa sección donde están esos empalmes aumenta a más de 0.33, no sé, 0.55, 0.43, por decir algo, quiere decir que algo está ejerciendo un estrés mayor al que debería de estar ejercido esa fibra, esa sección, y por ende son eventos que se están generando allí, pero como son muy pequeños, pues no son perceptibles, pero la manera de poderlas percibir o de identificar es justamente con ese valor de dBs por kilómetro en la sección. Entonces ya podríamos ir a observar y podríamos ver si está bajo algún estrés o cuál es la condición que hace que ese nivel de dB por kilómetro se eleve del estandarizado. Muy bien, muchas gracias. También por aquí nos dice José Luis Dragani, ¿cómo se vería la gráfica si el splitter es de doble entrada, red segurizada, por ejemplo, 2x4 o 2x8? Ok, básicamente el OTDR no puede ver esa doble entrada, ¿no? O sea, bueno, no es que no la pueda ver, sino la gráfica se va a ver muy similar, solamente que el punto de entrada suele llegar a tener un poquito más de atenuación que los OTDRs estándares. ¿Por qué? Porque básicamente pues tienes dos caminos de entrada, entonces eso divide la señal en más, digamos, en más trayectorias, y lo que se hace es igual, un escalón, pero un escalón con una pérdida diferente al que verías en un splitter estándar, ¿no? Si en un splitter 1.8, por ejemplo, vas a ver 9 a 11 decibeles, probablemente en uno de 1 a 2, bueno, de 2 a 8, verías, no sé, 10 a 12 decibeles. ¿Por qué? Porque básicamente tienes más dividida la señal, pero la representación gráfica es exactamente la misma, un escalón mucho más pronunciado, y ahí lo que te recomiendo es básicamente que vayas a la hoja de especificaciones del fabricante para saber cuál es el valor de atenuación esperado en ese splitter como tal. Muy bien, muchas gracias. Oscar Isaac nos dice, gracias por la información de GPON Telecom SADCB, muchas gracias. Melesio Miranda nos dice, excelente dominio del tema, felicitaciones y agradecimientos al expositor, muchas gracias. Eric Omar Rodríguez nos dice, buen día, ¿cuál es el periodo recomendable para calibrar el
DR. Sí, bueno, eso depende muchísimo del uso, ¿no? Del uso que le den, pero nosotros recomendamos por lo menos una vez al año, y si el uso es es muy seguido, o sea, básicamente un uso diario, pues sí, por lo menos una vez cada 6 meses. Sin embargo, también para tratar como de generar una calibración adecuada y no una reparación, es importante también generar tareas de mantenimiento preventivo al OTDR, que es básicamente estar checándolo seguido, cómo está el conector del OTDR a través del uso de un microscopio, y obviamente estarlo limpiando constantemente. No solo el OTDR, sino los cables de conexión, ¿sale? Para mantener el OTDR en buen estado. Y que para cuando se mande, no solo sea una calibración y no una tarea de reparación del conector. El 90% de los conectores que nos llegan al laboratorio, bueno, de los OTDRs, es por mal uso. Llegan siempre con el conector súper dañado porque conectan verde donde va un conector azul, porque nunca lo limpian. Entonces lo que va haciendo es que se va degradando hasta que llega un momento en el que se truena. Entonces, antes del mantenimiento o de pensar en calibrar, váyanle dando un mantenimiento constante a su puerto de OTDR. Muy bien, muchas gracias. Cristian Luna nos hace una aportación aquí. Dice, buen día. Lo común y que algunas compañías tienen como estándar es que siempre Saludos, se Cristian. cuente con periodo menor a 1 año de calibración. Muchas gracias, Cristian, por tu aportación. Estas ya las vimos. Por aquí abajo viene otra. Aquí, Armando, nuevamente con el tema de la macrocurva. ¿Cuál es el radio mínimo para no considerarse macrocurva? Yo sé que depende del tipo de fibra, pero por ejemplo, en fibra desnuda, mini DSS, en un sangrado, ¿cuál sería el radio mínimo para poder acomodar dentro de la caja de empalme o NAP? No mayor a 45 grados. Sí, ya si es mayor, no sé, 45, 70, 90 grados, pues ahí olvídate, ¿no? Ya se está perdiendo, se está generando el doblez. Pero sí, no mayor a 45 grados. Bien, muchas gracias, Edgar. Yo por aquí les compartí mi correo electrónico por si gustan hacernos llegar, terminando la reunión, algún comentario, alguna pregunta adicional para hacérsela llegar a Bass Group. Estamos llegando al final del evento, nos pasamos unos minutos, pero creo que ha valido la pena. Roberto Romero nos dice, excelente presentación y gran dominio del tema. Gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias. Armando nos dice, ¿algún modelo marca OTDR para redes FTTX recomiendan? Bueno, bonito y barato. Armando, si nos compartes tu correo electrónico, le hacemos llegar esta información a Bass Group para que te contesten de manera directa. Es un tema ya más comercial. puntual y lo podemos hacer de manera directa. Entonces, si nos haces favor de compartirnos tu correo, con mucho gusto lo canalizamos. Y bueno, pues también Jaime nos pide, él también quisiera este tipo de información, ya nos dejó su correo, muchas gracias. Y bueno, pues estamos llegando al final del taller, muy interesante, Edgar, muchas gracias porque nos has dado información que seguramente va a generar más comentarios en el futuro cercano. Y bueno, pues agradecerte por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos y el dominio del tema, que como se ha comentado es bastante visible, pues que se domina el tema, y te agradecemos mucho, igual que a nuestros colegas de Bass Group en general. Y a todos nuestros asistentes, pues agradecerles por la asistencia y por el tiempo que nos han compartido.